esa soy yo, ustedes son un montón, así que no se van a poder presentar. Estaba Facundo leyendo la historia clínica y leyendo la primera pregunta, guía, y estábamos discutiendo un poco la diferencia entre exacerbación aguda y asma mal controlada, que parecería ser el escenario de control actual de la enfermedad de esta paciente. Esa distinción es una distinción importante, en el sentido de que el control tiene que ver con sintomatología que en algún punto el paciente logra controlar en el domicilio sin necesitar consultar, ya sea con medicación de rescate que utiliza bien prescrita o mal prescrita, pero en definitiva eso remite y después lo reitera, como en el caso de esta historia clínica, pero no constituye una exacerbación aguda en el sentido de que motiva la consulta porque la sintomatología cesa y bueno, y se autolimita, digamos, ¿sí? Entonces, para definir una exacerbación aguda, entonces esa sintomatología que no logra ser controlada en la medicación de rescate que motiva la consulta, ¿sí? Con un cambio evolutivo hacia la peoría, obviamente, con peoría sintomática en lo que respecta a su asma enfermedad, ¿sí? Entonces el diagnóstico, que era un poco la primera pregunta, sería exacerbación aguda de asma bronquial, ¿sí? Bien, ¿algo más del diagnóstico? Que el diagnóstico es clínico espirométrico, de confirmación espirométrica. Ahí está, del asma bronquial, podríamos decir. Sí, sí. Bien, el diagnóstico es clínico y como no todo lo que silba es asma, y esto es un concepto bien importante desde el punto de vista clínico, uno después tiene que tener una prueba objetiva que le permita efectivamente llegar al diagnóstico, ¿no? Y la prueba objetiva principal es la espirometría. Ahora, la pregunta sería, ¿esta es la oportunidad para hacer una espirometría y confirmar el diagnóstico? ¿Qué piensas? No. No, porque está eh, en gripe. Ya tiene confirmado el diagnóstico. Y a eso iba a preguntar. ¿Ella tiene un diagnóstico de asma realizado en la infancia? Entonces la pregunta es, ante una exacerbación, ¿necesariamente tenemos que volver a hacer una espirometría? Perfecto. Bueno, habría que revisar, ¿no? A ver cómo se confirmó ese diagnóstico, porque cuando nos dicen confirmado, habría que ver cómo se confirmó, si efectivamente tiene una espirometría que lo confirma. En la infancia hay episodios de crisis broncoobstructivas que no necesariamente son asma bronquial, ¿no? Y después en la edad adulta muchas veces cesan, o aparecen otras enfermedades respiratorias distintas. Quizá convenga, sí, en algún momento volver a repetir una espirometría, y como van a ver en el asmático, de hecho es una práctica habitual repetirla, no solo con criterios Perdón, diagnósticos, ¿sí? perdón que la interrumpa. Están pidiendo que los acepten. Ah, bueno, voy. Capaz podés deshabilitar la sala Amnesia esa, todo. así no entra en automático. Bien, perfecto. Bien. Entonces, bueno, quizá convenga si en algún momento repetir la espirometría. La pregunta de eso sería que sí, ¿no? Desde la práctica sería una buena cosa tener una nueva espirometría. El problema es la oportunidad, ¿sí? Eh, el problema es la oportunidad. En principio, por las características, digamos que de los síntomas que tiene, son síntomas bastante típicos, si bien el asma bronquial no tiene síntomas que sean patognomónicos, tiene síntomas bastante típicos y bueno, y la presunción de un diagnóstico de asma bronquial en la infancia, de manera tal que uno puede presumir en este momento a la hora del abordaje de esta paciente que la enfermedad de base es un asma bronquial. En algún momento va a haber que repetir la espirometría,
hay ciertos parámetros espirométricos que refuerzan el diagnóstico de asma bronquial, pero además la espirometría nueva me va a permitir también conocer el grado de limitación al flujo aéreo expiratorio que tiene el paciente y definir un poco también la gravedad y el riesgo futuro que pueda tener esta asma bronquial en función de esos parámetros. Quiere decir, la espirometría va a cumplir un rol diagnóstico, ¿sí? La oportunidad para hacer la espirometría, diagnóstico y pronóstico, y la oportunidad para hacer la espirometría va a ser una vez resuelta la exacerbación aguda. Al igual que en la EPOC, no es el mejor momento para estar haciendo y estudiando valores espirométricos en el escenario de una exacerbación. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Bien. Entonces, el diagnóstico sería el de una exacerbación aguda de un asma bronquial, y pueden justificar por qué les parece que tiene un asma bronquial. ¿Y algo más? Y habría que clasificarle la severidad, ¿no? Perfecto. Y esa sería la otra parte, que ahí quedaría como muy completo, que sería ver la gravedad de esta exacerbación. ¿Qué piensan? Parece que fuera leve, porque en realidad está saturando en 94, pero la frecuencia respiratoria está en 20. Puede hablar, o en realidad no me acuerdo si especificaba, pero no decía que estuviera con frases entrecortadas. Depende también de la frecuencia cardíaca, de la utilización de los músculos accesorios. Bien. Todos esos son parámetros clínicos. ¿Y qué examen les aporta ahí la historia clínica súper importante para estratificar la gravedad? La La gasometría, gasometría. pero tiene Bien. insuficiencia respiratoria, o sea, más que leve, yo creo que es moderada, ¿no? Moderada. Sí, es un poco moderado, sí. Pero para hacer insuficiencia respiratoria no tendría que ser 60 más o menos la PO2, ¿Cuánto tiene el PA2, chicos? Recuérdenme. 70. No, ¿Qué pero en piensan? realidad o sea, tendría que ser menor a la esperada para la altura a nivel del mar y la edad. Cuando Habría es que 60 calcularla. es hipoxemia absoluta, que ahí no calculo, ahí yo ya sé que tiene, pero con valores superiores igual puede tener. Claro, ahí ya es Excelente. severa. Eso es. En realidad menor a 60 sería severa, ¿no? También eso va a depender de la capnia para definir la severidad, pero menor a 60 es una insuficiencia respiratoria tipo 1 severa. Y la insuficiencia respiratoria se define como una PaO2 menor a la esperada para la edad, ¿no? De manera tal que esta paciente tiene insuficiencia respiratoria gasométrica. Esto es muy importante, es decir, más allá de cómo está clínicamente, que es una paciente joven y que es posible que esto lo tolere de forma bastante aceptable porque tenga una buena reserva, ¿no? Tiene hipoxemia gasométrica, de manera tal que estoy de acuerdo. No le pondría el rótulo de leve, ¿sí? Tampoco los parámetros gasométricos son de severidad, pero con insuficiencia respiratoria gasométrica sería de gravedad moderada, ¿sí? Y lo Una fundamentaría consulta, por... perdón. Sí, sí, Para sí. saber lo de la esperada es 104 menos la edad por 0,27. ¿Eso está bien? Sí, sí, creo que sí, esa es la fórmula, sí, sí. 104 menos la edad. El 0,27, ¿esa qué edad tiene? 32. 104 32. menos la edad me da que tendría que tener 72. Ahí va, 72. Es una insuficiencia respiratoria, no es severa, estamos de acuerdo, pero bueno, tiene insuficiencia respiratoria gasométrica. Ah. Bueno, muy bien. ¿Sí? ¿Algo más de esta primera pregunta? ¿Alguna duda de lo que estuvimos conversando? Me dicen, No, chicos. Bien, pasamos a la 2. seguimos entonces. Sí, pasamos a la 2. Respecto a la causa de la descompensación. A. La rápida evolución de la disnea orienta a pensar en el abandono del tratamiento. B. El tratamiento con glucocorticoides inhalados predispone a asmáticos e infecciones recurrentes. C. El tratamiento más efectivo para prevenir exacerbaciones es el uso adecuado de salbutamol en monoterapia. D.
El tratamiento más efectivo para prevenir exacerbaciones es el uso adecuado de glucocorticoides inhalados a demandas y precozmente. Bueno, esta es medio entreverada, ¿no? Pero bueno, la podemos resolver. La De todas B, las múltiples opciones. Sí, a ver. que la B no, porque el tratamiento en el asmático es siempre con glucocorticoides y salbutamol o golava y no te predispone a infecciones. Por más que los glucocorticoides son un inmunosupresor, pero no creo Ahí que sea está. tan No, recurrente. no suelen ser subefectos, es decir, infecciones Sí. sistémicas, ¿no? Ahora vamos a ver que los glucocorticoides pueden dar efectos adversos por vía inhalatoria. Todos los fármacos que usamos en el asma, o la gran mayoría de los fármacos que usamos en el asma se usan por vía inhalatoria, ¿no? Es la vía de elección de administración, Sí. una vía con escasos efectos sistémicos, de manera tal que justamente la ventaja que tiene el hecho de que sea inhalado es que no tiene el mismo perfil de efectos adversos que los sistémicos, ¿sí? Si bien tiene su perfil de efectos adversos y sobre todo cuando se usa a dosis alta, que puede en algún punto limitar la adherencia terapéutica, de ahí que sea importante de pesquisar. Estoy de acuerdo, esa B no Después sería la C verdadera, también la Facundo. descartamos porque, como dijimos, es una terapia combinada y no solo de salbutamol. Ahí está, como decía la C, tenemos a leerla de vuelta. Que decía, el tratamiento más efectivo para prevenir exacerbaciones es el uso adecuado de salbutamol en monoterapia. Y en realidad no. En realidad, en las crisis se da salbutamol más el glucocorticoide. ¿Qué piensan los demás? La A podría ser porque él abandonó, es decir, el tratamiento con salbutamol y eso puede ser que haya agravado su evolución. Pero también la D podría ser porque dice que el tratamiento más efectivo para prevenir exacerbaciones es el uso adecuado de glucocorticoides inhalados a demanda y precozmente, aunque no es solo glucocorticoides. Pero bueno, Y yo creo que Bueno, con en respecto a la realidad, C, no, perdón. no, Pilar, habla. No, de la C que hablamos del salbutamol para Ujú, sí, en monoterapia en realidad se estudió y se comprobó que solo, no sé si eran más de 12 canister por año o no sé cómo era, aumentaba el riesgo de sí. exacerbación. Ahí está. Entonces, vamos a arrancar por esa, por la del SABA como única opción o como tratamiento a demanda aislado, digamos. Eh, en realidad, en el asmático bien controlado, con un asma leve, digamos, eh, tengo entendido que las guías todavía, si el paciente no tiene más de 2 síntomas al mes, ¿no? Estamos hablando de alguien con un buen control del asma, un asma leve, ¿sí? En ese escenario, digamos un escalón 1, el SABA como opción para el tratamiento de rescate y de las exacerbaciones podría ser. Ahora, como decían por ahí también, si el paciente requiere un uso de SABA más intensivo, ¿sí? Es decir, si está más sintomático, si se sale de ese escalón del buen control y del asma leve, usar SABA como única estrategia ya ha demostrado en las últimas guías y en las últimas recomendaciones que puede ser hasta incluso deleterio. De manera tal que esa premisa de forma generalizada no sería correcta. ¿Sí? Si uno individualizara para algunos asmáticos con asma leve, bien controlada y con menos de 2 crisis, dos episodios de sintomatología al mes, ¿sí? En ese escenario podría tener su cabida. En el resto de los pacientes no se usan en monoterapia como tratamiento de rescate y de demanda. Limay, pero ahí Sí, sí. vos estarías tratando la crisis propiamente dicha, pero no la prevención de que te aparezca la crisis con el salbutamol. Y bueno, vos en realidad al tratar el síntoma, o sea, digamos que la peoría sintomática, la presencia de síntomas diurnos o nocturnos, lo que haces en algún punto es prevenir que progrese esta exacerbación, ¿no? Cuando usás medicación de rescate,
más allá de la medicación que usas de mantenimiento, estás queriendo prevenir que esa sintomatología que aparece, crisis diurnas, crisis nocturnas, progrese a exacerbación aguda, ¿sí? Es una cuestión terminológica que a veces puede entreverar, como hablábamos anteriormente. No es lo mismo el control del asma enfermedad y los síntomas diurnos, síntomas nocturnos, que la exacerbación aguda como tal. ¿Entiendes? La medicación de rescate, el uso de SABA o de glucocorticoides inhalados combinados con LABA, por ejemplo, como estrategia de rescate a demanda, justamente lo que busca es prevenir que esa sintomatología pueda progresar a una exacerbación aguda, ¿no? Además del tratamiento de mantenimiento, son las dos cosas. Pero ustedes van a ver que cuando uno le hace una recomendación al paciente, que por ejemplo estaba cursando una exacerbación y se mejoró, una de las recomendaciones que le tienen que hacer es un plan de acción, ¿sí? Es decir, cómo actuar frente a la presencia de síntomas para rápidamente poder tratarlos y evitar que eso progrese a exacerbación, ¿no? Bien, con respecto a la primera que la compañera traía, de que la A, creo que decía algo así como que el hecho de que progresara rápidamente orientaba a una mala adherencia al tratamiento o a un abandono en el tratamiento. Generalmente las exacerbaciones vinculadas a abandono del tratamiento o a un tratamiento insuficiente suelen tener un comportamiento no tan hiperagudo o rápidamente progresivo, ¿sí? Eso es así. Generalmente son pacientes que se van deteriorando de forma más progresiva y no tan hiperaguda. Y Perdón, pero él ya tenía un sí, mal control del asma, ¿verdad? Y, sí, ella tenía un mal y hace control de una la. Pero semana la se quedó. exacerbación, ahí está, en ella particularmente creo que la causa de exacerbación es el hecho de que esté insuficientemente tratada, ¿sí? Más que abandono de tratamiento, parecería que no está recibiendo un tratamiento apropiado. Pero la premisa, esa que leíste, dice lo contrario. Dice que el hecho de que las exacerbaciones sean rápidamente progresivas orienta a pensar en que la causa de la exacerbación es el tratamiento insuficiente o el abandono, ¿no? ¿No dice eso? Corríjame. Perdón, porque se me cortó el internet y, y salí y volví a entrar. Sí. ¿Cuál es la respuesta correcta? Y bueno, yo creo que la más correcta Pues yo le había sería. puesto la A, pero no sé. Bueno. Ahí No, está. no Yo creo que escuché todo lo que dijiste, no lo escuché, perdón. creo que la más correcta sería la D. El tratamiento efectivo para prevenir exacerbaciones es el uso adecuado de glucocorticoides inhalados a demanda y precozmente. Creo que esa sería la más correcta porque es más generalizable a todos los escalones. Ustedes ven el tratamiento a demanda o el tratamiento de rescate en la mayoría de los escalones, suele ser un glucocorticoide inhalado con SABA. Incluso si fuera el mismo inhalador que el paciente usa para el mantenimiento, mejor. Y bueno, cada vez se está tendiendo más a utilizar a los glucocorticoides inhalados como opción para el tratamiento a demanda. Más LABA o SABA. Hay dos opciones, ahí me preguntan en el chat. Sí, está la opción de combinar un glucocorticoide con un SABA o un glucocorticoide con un LABA. El ideal es el LABA porque ahí uno puede usar el mismo inhalador para el mantenimiento y para la crisis, ¿sí? Pero si ustedes van a leer, van a ver que en el tratamiento de rescate o a demanda también se puede combinar glucocorticoide con SABA. Creo que Para esa sería la entender opción bien, más correcta. lo que Sí. tú decís entonces es que el abandono del tratamiento no habría dado una crisis así tan aguda, que hubiera sido más arrastrada en el tiempo. Exacto. El abandono del tratamiento o la mala adherencia al tratamiento suele dar una exacerbación más de instalación progresiva y no tan hiperaguda. Sí, como le pasó a esta paciente, ¿no? La historia clínica un poco ejemplifica eso. O sea, yo creo, hola, creo que la A también Hola. es, o sea, es incorrecta porque él no estaba teniendo un tratamiento adecuado. O sea, solo el salbutamol no estás tratando nada, solamente estás
sacando los síntomas cuando tenés una exacerbación, no estás haciendo un tratamiento para la. Y después la D, es cierto que los glucocorticoides inhalados con LABA o SABA, pero yo, o sea, recomendaría que sea con SABA, que son de rápida acción, porque los pacientes cuando están en una exacerbación, si tienen que esperar que el LABA actúe, o sea, uno está ahí sin aire, sin oxígeno, no puedes, o sea, eso, como esperar mucho. Sí, Para la que Igual exacerbación, lo cuando, empiezan mejor sería un SABA, con igual cuando es glucocorticoide lava, el o es lava, SABA. inerol, ¿no? Que tiene ahí Ah, inicio está, claro, rápido de claro. acción. Sí, sí, es sí. el lava que Perdón, está perdón, me recomendado es confundí, me confundí. el formoterol que es de rápida acción, ¿no? Por eso van a ver que las guías recomiendan ambas combinaciones. Glucocorticoide inhalado SABA, glucocorticoide inhalado LABA, formoterol que es de rápida acción. Ahí me dicen que lo ideal para prevenir la exacerbación no sería solamente el glucocorticoide inhalado a demanda combinado con el LABA, sino también una terapia de mantenimiento con el mismo inhalador, que es un poco lo que decíamos. Estoy de acuerdo, sí, por eso quizá esa premisa 4 queda como un poco insuficiente, en ese, sí. Por descarte sería la más correcta, pero no sería 100% correcta si el paciente además tuviera la necesidad de un tratamiento de mantenimiento con el broncodilatador, que también eso obviamente prevendría o busca en algún punto disminuir el riesgo de exacerbación, ¿no? Entonces, si el paciente tiene indicación, porque tiene un asma persistente, de tener un glucocorticoide inhalado asociado o no a un LABA como tratamiento de mantenimiento, eso obviamente también es súper importante para prevenir que pueda exacerbarse, ¿no? ¿Sí? Las otras son incorrectas, es decir, la del SABA como única estrategia de demanda es incorrecta para la gran mayoría de los escalones. La de que progrese rápidamente, asociarla a un abandono del tratamiento o a un tratamiento insuficiente también. Y la otra no me acuerdo qué decía, que predisponía a infecciones, los glucocorticoides inhalados, justamente la vía inhalatoria lo que pretende es disminuir la probabilidad de ese tipo de efectos adversos asociados a los sistémicos. Bien, sí, Y gracias. ahí siguen diciendo cosas en el chat. A demanda de glucocorticoides para prevención, es decir, controlador, sería solo para escalón 1 y 2. De acuerdo. Sí, sí. Es decir, dependiendo un poco de si es un asma intermitente o un asma persistente, si va a requerir o no un tratamiento con un glucocorticoide inhalado de mantenimiento asociado o no al ABA, ¿sí? Eso es para, el mantenimiento es para el asma persistente. El asma intermitente puede usar únicamente medicación de rescate, ¿sí? Y bueno, y dentro de los fármacos que se pueden usar para el rescate está el SABA solo, ¿sí? En el entendido de que no puede tener más de 2 síntomas al mes, que deban de ser aliviados con ese inhalador de demanda, el glucocorticoide asociado al ABA o el glucocorticoide asociado a SABA, ¿sí? Igual ahora vamos a ver en el tratamiento de mantenimiento, es un poco mejor. Esto es como un entrevero, yo a veces me siento entreverada cuando lo digo. Por eso digo, si ustedes tienen dudas, me dicen. No se entiende. ¿Sí? Está. Muy bien. Bueno, vamos a la siguiente. Analice la gasometría y radiografía de tórax. Perdón, Facu, ¿te puedo hacer una pregunta, profe, que me quedó colgada de Sí, la claro. historia? Sí. Yo tengo una duda. Cuando te dice, por ejemplo, que usa 3 veces, para evaluar el control, ¿no? Con el ACT, cuando te dice que usa 3 veces el canister, ¿podríamos asumir que tiene 3 veces síntomas diurnos? Porque a veces nos preguntan el control, si está bien controlado, parcialmente controlado, mal controlado, y no te dice explícitamente que tiene síntomas 3 veces, pero, pero eso, usa el canister 3 veces. Entonces, como que me queda eso. Yo creo que es equivalente, ¿no? Si tiene 3 veces síntomas, si usa 3 veces el canister es porque 3 veces está sintomático, ¿no? Está. ¿Está Sí, bien? o sea, yo asumo lo mismo, pero en algunas preguntas de parcial quedaba como medio inconcluso. Gracias. De Bueno, yo nada. tengo otra media parecida. Cuando te A dice ver.
que tiene síntomas por la noche, ¿es lo mismo que despertar nocturno? Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Bien. Estuvo bueno el aporte que hizo el compañero del ACT. ¿Vieron? Que es como un... ¿Conocen el ACT? Capaz que no. Sí. Ahí Es está, que es la... como un... Sí, decís, Facundo, nada más. No, igual, sí. La ACT es la guía que se utiliza para clasificar a los pacientes en si está bien controlada, parcialmente controlada o mal controlada. Se le hace una serie de preguntas al paciente de si tuvo síntomas, tuvo más de 3 síntomas en el día, en la semana, si tuvo despertares por el asma, si tuvo tos por el asma, si se vio afectado en la actividad física, y hay una serie más de preguntas que no recuerdo ahora todas, y que después es si tiene menor a 20, que está mal controlado, si tiene entre 20 y 25 parcialmente controlado y mayor a 25 bien controlado. Ahí va, es como una forma objetiva de poder medir el control, ¿no? Bien. Bueno, siguiente pregunta. Es analizar la gasometría y radiografía de tórax. Ahí va. Bueno, lo que escucho. La gasometría un poco ya la habíamos dicho, ¿no? Sí. Podemos complementar algunas cosas. ¿Qué cosas podríamos agregar a lo que ya dijimos? Que es que tiene una insuficiencia respiratoria tipo 1 leve, ¿no? De acuerdo a la presión arterial de oxígeno esperada para la edad. Que tiene una No. acidosis Carnia. respiratoria. Me parece que tiene acidosis respiratoria. Ah, No, no, no. no, Protocolo porque metabólico tiene está normal. 7,39. Está en el límite de la PCO2. Está en el Y límite, pero el, está normal, ¿no? claro, ¿Y el y el pH? pH está bien. O sea, Y no el tiene pH está acidez. bien. Perfecto. O sea, no tiene ni acidosis respiratoria ni acidemia, ¿no? Entonces tiene una insuficiencia respiratoria tipo 1 leve, ¿sí? Ese sería el análisis de la gasometría. ¿Y la radiografía? ¿Por qué le voy a pedir una placa a la paciente? Por los elementos de hiperinsuflación y para buscar algún elemento infeccioso, para ver si fue la causa de la descompensación. Ahí está. No parecería tener mucha clínica infecciosa, ¿no? Que la esté exacerbando. No parecería. Pero igualmente voy a ir a buscar una vez que hago la radiografía, buscando, sí, capaz que alguna alteración que pueda sugerir una neumonía o alguna complicación mecánica, ¿no? Es decir, algo parenquimatoso del pulmón que pueda explicar la exacerbación aguda con insuficiencia respiratoria que tiene esta paciente. Es una buena práctica hacer una radiografía, sobre todo porque desde el punto de vista semiológico, cuando el paciente tiene mucho broncoespasmo, puede ser difícil la ocultación de estertores húmedos, la ventilación no es buena, ¿sí? El paciente puede difusamente hipoventilar, la entrada de aire no es buena, de manera tal que la semiología respiratoria, la ocultación, que es la maniobra de mayor sensibilidad, puede ser dificultosa, ¿sí? Eso porque, digo, buscar elementos de hipertensión, de hiperinsuflación toracopulmonar, es algo que yo espero encontrar, ¿no? Quizá en el agudo o, sí, sobre todo en el exacerbado, de manera tal que capaz que no es algo que necesariamente tengo que ir a corroborar desde el punto de vista radiográfico. ¿Y qué les De parece? dudas diagnósticas, ¿no? Es decir, de los motivos de la exacerbación. Pero no, Ahí no está, sobre parece muy todo eso, necesario ¿no? en este caso. Bueno, pero es una paciente que, como decíamos, puede ser dificultosa la semiología, tiene una insuficiencia respiratoria tipo 1 gasométrica y en algún punto la radiografía me va a terminar de definir, ¿no? Me va a complementar la clínica y me va a terminar de definir si tiene o no alguna complicación. Denme un segundito.
Ahora sí. Bueno, muy bien. ¿En qué estábamos? No, eso hablando de la la TAP. radiografía. Ahí está. Por ahí decían, bueno, nada, eso, ¿no? Como que es una buena práctica hacer una radiografía que complemente, ¿no? Un poco la valoración clínica y que descarte alguna complicación parenquimatosa del pulmón que explique que, bueno, a pesar de que no haya mucha sintomatología acompañante, a veces una complicación mecánica puede pasar desapercibida o una telexasia, es decir, hay cosas que a veces pueden ocurrir y que radiográficamente podemos tener entonces una mejor orientación y estar un poco más seguros de descartarlo. Entonces, sobre todo para excluir cosas que uno piensa que son poco probables, pero que igualmente pueden cambiar la conducta de forma tal que está bien, ¿sí? ¿Y qué les parece? ¿Tiene alguna de esas alteraciones? Yo diría que no. Y tiene hiperclaridad, que es esperable. Ahí está, la hiperclaridad que traduce. Hiperinsuflación. Bien, es un elemento de hiperinsuflación. ¿Qué otros elementos de hiperinsuflación o de remodelación Bueno, que identifica? tiene más de la separación normal entre los arcos costales. Uh-huh. La Un aumento en horizontalización los costal. espacios intercostales, la horizontalización de las costillas. Bien. Del mediastino, ¿alguna consideración? Parece estar como medio casi en gota, ¿no? Parecería, pero no. Sí, parecería tener un mediastino bastante en gota, sí. El aplanamiento diafragmático es algo que no se ve tan bien en el frente, se ve mejor en el perfil, no es tan claro en esta radiografía. Y bueno, básicamente sería eso, ¿no? Los vértices pulmonares están un poquito desplegados también, pero tiene elementos entonces de hiperinsuflación tóraco-pulmonar, como los que mencionaron. ¿Y les parece que tiene alguna otra alteración? No. Ahí está. Entonces no se visualizan, ¿no? Opacidades con broncograma aéreo que sugieran, ¿no? Una neumonía. Tampoco tiene una opacidad más homogénea, triangular, sugestiva de atelectasia, no hay neumotórax, no hay como otros hallazgos de complicaciones infecciosas o mecánicas que puedan estar perpetuando entonces la exacerbación. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Esta era la que decía, clasifica la enfermedad de base. Ahí va. Entonces, ¿cómo podríamos clasificar la enfermedad de base? ¿Querés? Según el ACT, podríamos decir que tiene un asma de mal control, porque tiene síntomas diurnos, más de 3 veces en el día, tiene síntomas nocturnos, tiene uso frecuente del inhalador, tiene desencadenantes en el ejercicio, en la exposición al frío y crisis nocturnas. Tuvo consultas en emergencia y hace 2 años tuvo una internación en CTI por una crisis broncoobstructiva severa.
Ahí está. Entonces, cuando uno habla del control del asma, puede hablar del control actual y del riesgo futuro, ¿no? Esos son como los dos horizontes importantes. Este tiene un Algunas de esas riesgo cosas que importante. tiene algunas cosas que le aumentan el riesgo futuro, ¿no? Tiene el antecedente de una hospitalización en CTI, un asma mal controlado, ¿no? Como bien decías. Eh, Habría que ver qué pasó, ¿no? ¿Por qué está mal controlada esta asma bronquial? Si es un tema de que la paciente no concurre a los controles, no realiza el seguimiento, tiene dificultades en la adherencia al tratamiento y por qué, si hay un tema de accesibilidad, es decir, profundizar un poco ahí es como súper importante. En cuanto al grado de control actual, ¿están todos de acuerdo que está mal controlada el asma? Sí, Sí. Ahí está. Entonces, si un asma mal controlada, ahora está cursando una exacerbación, ahí dice un compañero totalmente, eso ya la pone en un escalón de mal control. Bien, perfecto. ¿Algo más de la clasificación de la enfermedad de base? Una consulta, la internación en el CTI indica un riesgo de muerte, ¿no? A Ahí futuro. está, hay una terminología que creo que ahora ha caído un poco en desuso, o no sé, corrijan ustedes que deben haber leído las guías mucho más que yo, últimas, pero que tiene que ver con ese concepto de asma potencialmente fatal, ¿sí? Que son esos pacientes que tienen el antecedente de haber tenido exacerbaciones graves con ingreso a UCI, a CTI, ni que hablar que además requirieron intubación orotraqueal, que tienen un comportamiento del asma mal controlado, ¿sí? Eso también los pone como en una situación de mayor riesgo de exacerbaciones graves, comórbidos, con algunas comorbilidades maltratadas que también se asocian a una mayor probabilidad de crisis asmáticas severas. ¿Qué comorbilidades? Bueno, desde las comorbilidades más de la salud mental, psíquicas o enfermedades psiquiátricas que puedan dificultar en algún punto el reconocimiento de los síntomas o la adherencia al tratamiento, u otras comorbilidades cardiovasculares, apnea obstructiva del sueño, obesidad, cosas más simples como la rinosinusitis o la enfermedad por reflujo. En fin, todas esas cosas lo ponen al paciente como en una situación de mayor riesgo futuro. Desde el punto de vista espirométrico también pueden haber ciertas cosas que le den gravedad, ¿sí? Y que también puedan hacer de esta asma un asma potencialmente fatal o de mayor riesgo a futuro. Por ejemplo, que tenga un valor de BEP sub 1 muy descendido, o que tenga una obstrucción al flujo aéreo expiratorio fija, ¿sí? Vieron que el asma bronquial característicamente tiene reversibilidad y variabilidad como criterio diagnóstico, pero hay pacientes que evolucionan a una obstrucción bronquial fija con un BEP sub 1 muy descendido, que son pacientes naturalmente más graves con un mayor riesgo futuro, ¿sí? Entonces esa perspectiva de, bueno, por un lado el control actual, pero por otro lado, qué cosas o qué características tiene mi paciente que lo ponen en una situación de mayor riesgo futuro o lo que antes se llamaba como asma potencialmente fatal. ¿Sí? El control en definitiva tiene que tener un poco todas esas perspectivas. Sí, perdón. Esa obstrucción fija de la que tú hablas, ¿sería por remodelación de los bronquios? Sí, claro, es el mismo, digamos, la fisiopatología que subyace a eso es la misma que subyace al asma, nada más que determina como, en fin, un daño bronquial más severo que lleva al paciente a una limitación fija al flujo aéreo expiratorio. Hay distintos fenotipos después, eso capaz que lo han leído también, esa es otra forma de clasificar el asma bronquial de acuerdo a distintos fenotipos, un fenotipo más alérgico, muchas veces asociado a rinosinusitis también, donde además se puede determinar a través de la dosificación de inmunoglobulina E específica o eosinofilia en sangre periférica que tiene ese fenotipo más alérgico, y eso para algunos escalones terapéuticos del asma tiene su relevancia, sobre todo para los pacientes más graves. ¿Ah? De manera tal que uno en primera instancia va a clasificar el asma de acuerdo al nivel de control, ¿no? El control actual y el riesgo futuro, como hablábamos.
Pero también pueden clasificarlo, por ejemplo, en función de ese fenotipo, si tienen esos datos como para poder definir si es un asma con un fenotipo más alérgico o no. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Tienen alguna duda? ¿Puedes repetir los riesgos de muerte de asma de nuevo? Bueno, esa terminología, insisto, no sé si capaz que ustedes me pueden asistir un poco ahí, si se sigue utilizando. Yo creo que la terminología más adecuada sería esto que hablábamos de riesgo a futuro, ¿no? El control actual y el riesgo a futuro. Bueno, ese riesgo a futuro en algún punto está obviamente condicionado por el hecho de que el paciente logre un buen control, ¿no? Logre un buen control. Está condicionado también por el hecho de que el paciente tenga una buena adherencia al tratamiento, ¿sí? Pero también va a estar condicionada por otros aspectos, por un comportamiento más grave de la asma enfermedad, con esto que decíamos de la probabilidad de que pueda evolucionar hacia un patrón donde tenga una limitación fija al flujo aéreo expiratorio con un BEF1 más bajo, por el hecho de que tenga determinadas comorbilidades difíciles de controlar a veces, por distintos motivos, comorbilidades más de la salud mental o comorbilidades que se vinculan con un mal control de la enfermedad, como la apnea obstructiva del sueño, la enfermedad por reflujo, la obesidad, la insuficiencia cardíaca, distintas comorbilidades que van a leer. Y bueno, y el hecho, por ejemplo, en este caso particular, que haya tenido una exacerbación grave que haya determinado que haya requerido el ingreso a UCI o intubación orotraqueal y procedimiento de ventilación mecánica. ¿Y cómo la catalogás? Moderada o grave. Bueno, sí, eso en algún punto te habla de la gravedad de la enfermedad, pero por ahora estamos hablando del control. Y ahí le piden a Marc Ferreira que apague el micrófono. Y lo de persistente o intermitente es distinto. Eso tiene que ver con el control actual. Una cosa es el control actual, ¿sí?, de la enfermedad. El control actual va a determinar que yo catalogue a mi asma en intermitente, persistente leve, persistente moderada, o persistente grave, y ese nivel de clasificación está directamente relacionada con el escalón terapéutico en el cual voy a asignar a mi paciente, ¿sí? El asma intermitente es aquel que se controla con un escalón 1, ¿sí? Después el asma persistente va del escalón 2 al escalón 5 o 6, dependiendo de la guía. ¿Ah? Pero para esa clasificación yo tengo que primero ver en qué escalón terapéutico va a quedar mi paciente y ahí le voy a poder poner intermitente o persistente leve, moderada, etc. Pero para este tipo de evaluación y medir, ¿necesitamos tener el BES1 o el test? No, no. ¿No van de la mano? El BES1 tiene que ver más con el riesgo futuro, ¿sabes? Es un concepto más del riesgo futuro. Para el intermitente o persistente tengo que ver en qué escalón terapéutico va a quedar mi paciente, ¿sí? Voy a decir que es intermitente si logro controlar la enfermedad con un escalón 1. Ese es el asma intermitente. Esa clasificación de intermitente o persistente en los distintos grados tiene que ver con el grado de control de la enfermedad que alcanza el paciente de acuerdo con el escalón terapéutico en el cual lo posiciona. El BES también ustedes lo pueden utilizar para ver el nivel de control, bien controlada, mal controlada, o el PEF, ¿sí? Es un parámetro que se puede utilizar para esa clasificación que es distinta a la de intermitente o persistente. Vieron que son dos clasificaciones distintas. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Seguros? Sí, sí, gracias. Bien. Profe, una pregunta. ¿Qué Sí, tanto se usa el picoflujo o la espirometría en emergencia? Porque en las guías Gina te habla de que se utiliza ese valor para ver la gravedad, pero yo tengo entendido que sí. eso en emergencia no se hace.
Bueno, en una época lo usábamos pila el picoflujo. Capaz que ahora no hay tantos disponibles para ser usados. Post pandemia es probable que, que se hayan dejado de utilizar porque ya me dio una chanchada. Pero sí, se puede usar perfectamente. En una época, ya te digo, lo usábamos mucho y es un parámetro como bien útil, sobre todo cuando uno define que le va a dar el alta al paciente, ¿no? Te permite una estratificación de la gravedad de la exacerbación y una tranquilidad en algún punto, decir, bueno, este paciente lo voy a poder manejar ambulatorio. ¿La espirometría también o solo el picoflujo? No, la espirometría no tenés disponible una espirometría para hacerle al paciente en la puerta. Y tampoco es el mejor momento para hacer un estudio como más complejo como es un funcional respiratorio, ¿no? Esto es bien rápido. ¿Vieron? ¿Alguna No, vez vieron porque una te fotito? habla del valor de BEV-1 y para eso, Sí, ¿verdad? eso sí es como medio poco real. Eso sí es poco real. Sí. Pero el picoflujo sí, ya te digo, en una época lo usábamos y lo usábamos mucho. Bien, gracias. De nada. Bueno, mencione medidas terapéuticas no farmacológicas al alta. Esa sería la siguiente pregunta. Ahí lo que se le recomienda al paciente es ventilar bien las alfombras, no tener muchas alfombras por el polvo que puede levantar, no fumar dentro de la casa o evitar también que sea fumadora la paciente. eh, la buena alimentación, el normopeso, el consumo de frutas, verduras, porque la obesidad puede empeorar también la enfermedad. La realización la prescripción de ejercicio físico de 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico, porque con un asma bien controlada, el ejercicio físico puede hacer todo el ejercicio físico que quiera y también la ayuda. Y Las mascotas afuera de la casa. la mascota. Y la vacunación. Bien. Está Darle faltando un plan por como... escrito, bien especificado, Ahí está. Bien. educarlo acerca de la técnica. Eso, ¿no? Si uno tuviera que encabezar entre las cosas más importantes, la educación de estos pacientes es fundamental. Ujú. Es algo que pasa como muy desapercibido en la consulta. Vieron que hasta nosotros nos enteramos que el fármaco, que el ABA, que el AMA, que, ¿no? Combinación. Imagínense el paciente cuando viene a la consulta, ¿no? Las distintas presentaciones que hay de broncodilatadores en el mercado. Hay algunos muy clásicos, ¿no? Que hay que usar con inhalocámara, que bueno, que es una técnica. Pero después, cuando empiezan a prescribir, van a ver que hay distintos formatos de broncodilatadores y cada formato de broncodilatador tiene su técnica. Si bien la vía inhalatoria es la vía de elección, bueno, es una vía que también puede ser bastante errática si el paciente no comprende bien cómo usar el broncodilatador. ¿Tá? Entonces el capítulo de educación es sumamente importante. Educación para mejorar la adherencia al tratamiento, para mejorar el control de la enfermedad. De hecho, muchas veces cuando nos enfrentamos a un asma mal controlada, en este caso era una paciente que tenía un tratamiento, una prescripción de fármacos que no era apropiada. Pero la gran mayoría de las veces tiene que ver con el hecho de que, más que con un control deficiente, porque tenga un asma que no logramos controlar en ese escalón terapéutico, antes de cambiar de escalón terapéutico tenemos que corroborar que el paciente tenga una buena adherencia al tratamiento, pero que además haya entendido adecuadamente la técnica de administración. De manera tal que la educación es de las intervenciones más importantes. Por ahí decían, educar también en la elaboración de un plan de acción y saber qué hacer frente a las exacerbaciones. Esa es la otra estrategia sumamente importante. Yo le tengo que decir al paciente que frente a una exacerbación va a tener que usar la medicación de rescate o a demanda, le tengo que explicar cómo usarla, tengo que explicarle que capaz que necesita corticoides sistémicos y tengo que explicarle cómo usarlo, ¿sí? Y tengo que explicar frente a qué sintomatología persistente eventualmente tener que consultar a puerta de emergencia para evitar justamente que se mantenga exacerbado en el domicilio y que consulte de forma tardía. Y lo otro muy importante es el tabaquismo.
¿sí? Esa es como de las cosas también fundamentales que a veces pasan desapercibidas, a veces no es el propio paciente el tabaquista, sino que hay tabaquismo intradomiciliario de otros integrantes de la familia que también hay que indagar a propósito de eso. Lo mismo, a veces estamos parados en una situación de mal control y queremos pasar a un siguiente escalón, pero empezamos a reconocer factores medioambientales que inciden directamente en ese mal control, ¿no? Los ácaros, como bien decían, o los alergenos, o la exposición a alergenos que el paciente pueda tener, intentar identificarlos, hasta que nosotros no corrijamos eso, el control no va a mejorar. Si el paciente persistentemente está expuesto a alergenos y ese es el desencadenante y yo no lo corrijo, voy a estar en un problema, ¿sí? Por más que le ponga glucocorticoides a altas dosis, cambie de escalón, le agregue montelukast, ¿no? Haga todo el tratamiento que voy a hacer para intentar mejorar el control, voy a estar en un problema. Y la otra pata muy importante es el control de las comorbilidades, ¿no? Si tiene enfermedad por reflujo, tratar apropiadamente con inhibidores de la bomba, pero también con medidas higiénico-dietéticas. Tiene apnea obstructiva del sueño u obesidad, que son dos cosas distintas, que a veces conviven, pero que pueden estar separadas, tratar ambas, ¿no? En fin, corregir todas las comorbilidades que puedan en algún punto estar determinando el mal control. Por ahí dicen el estrés, sí, también el estrés, el ejercicio, ¿no? Que sabemos que en esta paciente es un factor exacerbador. En este caso el FABA es como el inhalador de elección, administrado de forma preventiva, ¿sí? Las inmunizaciones son súper importantes, ¿sí? Vacunar contra gripe, neumococo 23 valente. Bien, creo que un poco va por ahí, ¿sí? Es muy importante esto, chicos, que muchas veces los médicos no lo abordamos de la mejor forma. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál sería el tratamiento broncodilatador al alta? Broncodilatador al alta. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta de la vacuna 23 valente? Claro, sí. ¿Se administra una sola vez en la vida y ya está? No, depende. Algunos pacientes tienen que hacerse primero la 13 valente y después la 23 valente, ¿sí? Eso depende. Ahora me olvidé, pero ahora los busco y se los digo con certeza, perdón. Gracias. No hay problema, ya los busco y yo se los paso. El tratamiento Sí, al alta sería con un glucocorticoides más eh, un, un SABA en las crisis, y cuando es el de mantenimiento sería un glucocorticoide más un, un LABA o SABA que para el mantenimiento, ¿no? ahí está. Entonces, ahora busco lo de la vacunación, perdón. El tratamiento al alta que uno le va a dar a esta paciente va a depender en algún punto de si esta exacerbación aguda se resuelve en puerta de emergencia rápidamente y le doy el alta, o si eventualmente tiene que ingresar por un manejo insuficiente, donde ahí voy a variar de escalón en función de dónde me vaya a quedar hasta lograr un buen control. ¿Se entiende? Es decir, si esto se resuelve en puerta de emergencia, con tratamiento broncodilatador, con corticoides sistémicos, mejora, le puedo hacer una gasometría de control y ver que se haya resuelto la insuficiencia respiratoria y la paciente se mejora, bueno, ahí voy a ver en qué escalón me quedo. Es decir, yo tengo que hospitalizar a la paciente, requiere intervenciones como terapéuticas más importantes, sigo con un control deficitario, voy a ir subiendo de escalón hasta mejorar el control y me voy a quedar en el escalón que yo haya logrado controlar la enfermedad, ¿sí? O en el escalón que haya logrado el mejor control de la enfermedad que se pueda. De manera tal que podamos posicionarnos en el escenario que esta exacerbación se resuelve y que la paciente después se va de alta a su domicilio. En esa situación, ¿en qué escalón terapéutico la pondría? Glucocorticoides inhalados más LABA, me dicen ahí. Bueno, eso hay que definir. ¿Es demanda? ¿Es mantenimiento? 2, 3. Ahí va, yo creo que es un 2-3, estoy de acuerdo. ¿El 2 qué dice? Son glucocorticoides a dosis bajas, intermedias, más un LABA
No. Cuando tienen una crisis, después no van directamente al escalón 4. El escalón 4 es glucocorticoides a dosis intermedias LABA, ¿no? Sí. Bueno, no necesariamente, no. Si es una exacerbación, como les decía, que se resuelve ahí en la emergencia, la paciente venía como prácticamente virgen de tratamiento, puede hacerse glucocorticoides inhalados a dosis bajas, más un LABA, por ejemplo, como opción, e incluso, no en el caso de esta paciente que viene tan mal controlada, pero bueno, el escalón 2 que planteaba el compañero es glucocorticoides inhalados a dosis bajas sin necesidad de asociar un LABA, ¿sí? Es decir, un 2-3 podría ser una opción perfectamente. Ahora, si esta exacerbación fuera más difícil de controlar y la paciente no se controlase, a pesar de haber hecho un intento en la emergencia de tratar la exacerbación y tuviera, por ejemplo, que ingresar a piso, ahí capaz que sí se va a ir con un escalón 4, ¿ah? Necesariamente. No entendí ahí el comentario. Escalón 3 ya sería con tratamiento controlador, pero antes no tenía síntomas diarios. No entendí. Pero yo creo que es un escalón 2-3, ¿sí? Cualquiera de esos dos escalones en una paciente que ambulatoriamente la puedo manejar luego de rápidamente resuelta la exacerbación, podría ser una estrategia. En cualquier escenario yo le voy a decir a esta paciente que vuelva y le voy a hacer un control, ¿sí? Ahora vamos a ver en el plan de seguimiento cuál va a ser, y le voy a explicar elementos de alarma y le voy a dar un plan de acción, ¿sí? Le voy a hacer corticoides sistémicos los primeros días también. ¿Están de acuerdo con esto? Porque no hablamos del tratamiento de la exacerbación. Sí. Sí. Una Sí, pregunta, ¿sería prednisona bioral? sería O prednisona vía oral, sí. ¿Qué otra opción ah, podría ser si no? capaz en casos más Intravenosa. graves, hidrocortisona intravenosa? Bueno, no, como decíamos, ¿no? Estamos parados en el escenario de que la paciente mejora, se va de alta al domicilio, no va a requerir la vía parenteral para la administración de corticoides, va a poder recibirlos vía oral sin problema, ¿ah? Que es la vía de elección si el paciente tolera la vía oral, ¿no? La dosis, ¿cuál sería de prednisona que le harían a esta paciente? 40 miligramos. Van a ver que la guía dice una dosis extraña como 50. Digo extraña porque uno no siempre puede hacer. Comprimidos muchas veces vienen de 20, ¿no? Y bueno, puede ser un poco difícil si no están ranurados, pero estrictamente esa es la dosis que dan. 1 miligramo kilo y nunca más de 50 miligramos al día de prednisona. La prednisona se toma en la mañana, ¿sí? Porque justamente si uno lo toma más tarde, sobre la tarde o la noche, lo que pueden dar es como mucha inquietud, insomnio, dificultad para dormir. ¿Está? Bien. ¿Se entendió lo del escalón terapéutico de mantenimiento al alta? Sí. Profe, yo tengo una duda de eso, del Sí, tratamiento. sí, Porque sí. puede ser que ahora la China tiene como 2 rutas para seguir. A ver, contanos. Como que Sí. una, el escalón 1 y 2 está junto, que son los síntomas menos de 4 o 5 veces por semana, y ahí Sí, das sí. corticoides 4 o inhalados. 5 veces por semana pone el escalón 1. Sí, capaz que tengo yo mal. No, está bien, es Eh, eso. ahí Ahí va, te y lo vos, mandé al chat para que quede claro. Yo Ah, tenía la misma bárbaro. voz. ahí va, porque viste que vos me dijiste como que esta paciente entraba entre el paso 2 y el 3, digamos, más o menos. Y yo tenía entendido como que la ruta que más se seguía era la que el paso 1 y 2 están juntos, en ese escalón de síntomas menos de 4 o 5 días por Ajá, semana. ajá. Claro, no. Yo creo que esto de los escalones, ahí atrás, abajo tiene otro. Me da duda cuál es la ruta que más se sigue. No, porque ustedes van a ver que hay una diferencia entre la China y la GEMA, que es la otra guía, la española. A mi entender, la GEMA es más amigable. No quiere decir que una esté mal y otra esté bien. Si ustedes se basan en una guía de práctica clínica de estas grandes del asma, cualquiera de esas va a estar bien. Pero acá hay una diferencia entre los escalones que proponen uno y que proponen los otros. Entonces, acá la China lo que les dice es
paso 1 y 2, formoterol y glucocorticoides inhalados a demanda. Junta al paso 1 y al paso 2, ¿no? Al escalón 1 y al escalón 2. Sí. Pero abajo hay otra que lo separa. Paso 1, paso 2, paso 3. Lo que pasa es que la de arriba es con formoterol en ambos casos, o sea, en rescate y a demanda. La de Ajá. Y la arriba de es como abajo la usa que se SABA también. recomienda y la de abajo es como la opción alternativa. Ahí va. Y el paso 4 es dosis media alta de glucocorticoide y formoterol, ¿no? Ese sería el paso 4. En dos caminos Sí, igual yo pone, creo que esta paciente sería para un paso 3 de la gina al alta. Sí, se resuelve rápidamente la exacerbación, ¿no? Porque la gina se los pone como en paso 4 cuando les dan el alta a los pacientes. ¿Esa era la duda? Yo había leído la Gina así que decía que después de una exacerbación el paciente se iba con el paso 4. Y bueno, después veía si decalabas el tratamiento. Está. Bueno, si leyeron eso en la gina, es eso, chicos. Está bien. Yo, en una paciente virgen de tratamiento, poner una dosis alta de glucocorticoides inhalados al alta, capaz que es un poco mucho, pero bueno, nada, si la Gina dice eso va a estar bien. En fin, glucocorticoide inhalado más lava a dosis media alta, esa sería la recomendación. Y el mismo inhalador para usar de rescate. Bueno, ahí capaz que van a pensar un inhalador distinto, ¿no? Porque si le ponen una dosis alta de glucocorticoide inhalado, después para rescatarlo con ese mismo inhalador es medio complejo. Sí, eso depende de si vas por el camino 1 o por el camino 2. Si vas por el 1, que utilizas siempre glucocorticoides y formoterol, es el mismo y es a dosis media, pero si vas por el otro camino, ahí sí tenés que usar dos Estaba, inhaladores. Claro. claro. Bien, bien, sí, está bien, está Tengo bien. una duda. Pero de rescate Sí, sería dosis baja, ¿no? el ¿No es la glucocorticoide. misma dosis la terapia MARP? Puede ser. Usar el mismo Es lo- inhalador es esa terapia, ¿no? La MAR, sí, Sí, como que lo mismo que usás a diario, usás en el momento de la del crisis, solo rescate. que a demanda. Sí, sí, sí. Sí, ahí tenés el problema de que tampoco te puedes exceder tanto en el glucocorticoide inhalado, ¿no? Porque si vos ya estás partiendo de un escalón donde el glucocorticoide inhalado está a alta dosis, este, si no te va a quedar como un poco supraterapéutico, si haces como mucho corticoide inhalado a demanda, ¿no? De manera tal que capaz que precisas una presentación del fármaco que venga una dosis baja o dosis media para poder hacer para la demanda. Si vas a usar un glucocorticoide inhalado a alta dosis como tratamiento de mantenimiento, ¿no? Y Hay no vas a un usar compañero en la sala SABA. de espera. Ah, bien, poco tarde. Ahí. Y Yo la tenía una duda. deshidratación, Si, perdón, dale adelante. si en este caso la paciente presenta muchos síntomas al ejercicio físico, porque primero se había dicho como el escalón 1 y 2 no se va con terapia de mantenimiento, se va solo con a demanda, digamos. En ese Ujú. caso, yo pensaría en la 3 porque, bueno, tener un tratamiento de mantenimiento y por el hecho de que tiene crisis que son desencadenadas por el ejercicio físico, entonces no habría que hacer algo ahí como un plan por el tema del Sí, ejercicio. son cosas complementarias, ¿no? Son cosas complementarias. Uno tiene que dejarle un tratamiento de mantenimiento post-exacerbación y ese tratamiento, aparentemente la China dice que tiene que ser en escalón 4. Yo creo que no está mal hacer formoterol y glucocorticoide inhalado a dosis bajas o medias de mantenimiento inicialmente en esta paciente virgen de un tratamiento bien conducido. Si uno, insisto, la exacerbación se resuelve rápido, la paciente se va estable al domicilio y le puede hacer un seguimiento, ¿sí? Además ella va a recibir corticoides sistémicos por un par de días, ¿tá?
Con respecto al ejercicio, ahí la recomendación sí es usar el SABA como estrategia preventiva, como inhalador de elección para prevenir las crisis desencadenadas por el ejercicio. Eso. Profe, perdón que te interrumpa. Independientemente, sí. Hay un compañero que se le desconectó y está en la sala de espera que se Ah, conectó. voy. ¿Se entiende? Sí. ¿Siempre Eso. se Hay, usa hay como una SABA? recomendación, SABA como prevención para el ejercicio, sí, siempre. Ahí Se va. puede usar hiperatropio, pero en los pacientes que tienen alguna dificultad de acceder al SABA, no los corticoides inhalados ni el formoterol. Lo otro importante es que nunca voy a hacer LABA en monoterapia en el asma bronquial, eso también es bien importante, o LAMA, como capaz que lo puedo hacer en un EPOC, ¿sí? Eso es una diferencia bien importante, donde los corticoides inhalados en el EPOC tienen como una cabida como mucho más restringida. Pero bueno, no sé si la Gina, insisto, hace como esa recomendación de forma generalizada para todos los pacientes alta en escalón 4, sigan lo que la Gina dice. Igual el escalón 4 son dosis medias, creo. El escalón 4 son dosis medias. Depende cuál vean, ¿no? Si es dosis media alta, el de arriba. Creo que el que usa corticoides y formoterol es dosis medias y el otro media alta. Ahí va, sí. Sí, yo creo que sería para un baja media. Creo que sería eso. Sí, insisto, esa es la situación clínica de la paciente. Pero bueno, hagan lo que la guía recomienda, obviamente, que nunca va a estar mal. Bueno, muy bien, chicos. Siguiente pregunta. Y en el caso de derivar a un neumólogo es solo si tiene mala evolución, ¿no? O no responde al tratamiento que se le impone. Sí, digamos que el especialista, el asma bronquial es una enfermedad muy frecuente y muy prevalente que se debería de manejar la gran mayoría de las veces en la atención primaria. Si el paciente va a quedar en un escalón alto, escalón 4, escalón 5, con una dificultad en el control y yo tengo que avanzar en cuanto a ciertos estudios que me permitan perfilarlo mejor o identificar factores corregibles que no estoy pudiendo identificar o empezar tratamientos de mayor intensidad, como pueden ser anticuerpos monoclonales, tengo en mente como ese tipo de estrategias terapéuticas, necesariamente lo voy a tener que derivar. La espirometría es un estudio que muchas veces se hace guiado por un neumólogo, o en algunas instituciones van a ver que tiene que pasar por neumólogo para poder hacerse una espirometría, pero no debería necesariamente por qué ser así. En fin, si uno estratifica al paciente como un asma mal controlada o pobremente controlada, con síntomas persistentemente moderados o graves, o si tiene un riesgo a futuro elevado por distintos motivos, bueno, una interconsulta con el especialista podría tener cabida. ¿Todos los asmáticos tienen que ir al neumólogo, sí o sí? Bueno, no, igual que no todos los hipertensos tienen que ir al cardiólogo. Esa es la última pregunta. Dice, ¿cómo realizaría el seguimiento, frecuencia de los controles, necesidad de derivación a especialista y cuál es la estrategia para evaluar el control de la enfermedad, solicitud de exámenes paraclínicos, etcétera? Bien. Creo que esa pregunta está buena como para discutir un poco la oportunidad de la espirometría, si le harían o no una espirometría no a esta paciente, que fue un poco lo que conversamos al principio, y cuál sería la oportunidad. ¿Qué piensan? Creo que en esta paciente, Eso más adelante, ¿no? Cuando ya haya salido es decir, cuando su asma esté bien controlada. Ahí está, bien. sí, yo creo que en esta paciente lo primero es la corrección del tratamiento farmacológico y no farmacológico, e intentar ver si con eso corrige la paciente, y porque la mayoría de las veces con esa corrección en la técnica, la adherencia y las medidas no farmacológicas y farmacológicas, los pacientes mejoran y controlan su asma.
Ahí está, independientemente igual de que yo logro, ¿no? El control, independientemente del escalón terapéutico al que tenga que llegar para cumplir con este objetivo, en algún momento le voy a hacer una espirometría. ¿Cuál es la oportunidad? Bueno, cuando la exacerbación esté resuelta, ¿ah? Y mi paciente esté en una situación de estabilidad, en ese momento le voy a hacer una espirometría, porque tengo, como decíamos, que ver algunos parámetros. Puede ser con criterios diagnósticos, en una persona que hace tiempo que no se hace una espirometría, que tiene el diagnóstico de la edad pediátrica, y que ahora, ¿no? Puedo tener hasta dudas diagnósticas si efectivamente lo que le pasa es asma o una enfermedad respiratoria distinta o cardiovascular o lo que sea. Pero además voy a medir algunas cuestiones que hacen el pronóstico, ¿no? Entonces, en lo que tiene que ver con el diagnóstico, yo voy a tener que corroborar, por un lado, la limitación del flujo aéreo respiratorio, la variabilidad y la reversibilidad. La reversibilidad es parte del estudio espirométrico, ¿sí? Y tiene que ver con la mejoría del VEX1 en cuanto a porcentaje y en cuanto a mililitros, post administración de broncodilatadores, y la variabilidad también se puede en algún punto objetivar a través de espirometrías seriadas, pero sobre todo para eso el pico flujo puede tener un rol diagnóstico de variabilidad importante. Cuanto mayor reversibilidad y variabilidad yo documente, más probabilidad de lo que le pase a mi paciente sea un asma bronquial. No todos los pacientes asmáticos pueden de una objetivarse todas estas cosas, tanto la limitación al flujo aéreo respiratorio como la reversibilidad y la variabilidad, de manera tal que a veces se requiere más de un estudio espirométrico para poder ponerle el rótulo de asma bronquial, pero la espirometría fundamentalmente va a cumplir esos dos roles, ¿no? El rol diagnóstico y el rol pronóstico. Y la oportunidad es una vez resuelta la exacerbación. El seguimiento después de una exacerbación tiene que ser, bueno, a la semana, ¿sí? Hacer un primer control y después va a depender un poco de cómo venga la paciente, reforzando siempre en cada una de las consultas todo lo que tiene que ver con la educación, la adherencia al tratamiento, la técnica de uso de los broncodilatadores y el plan de acción de qué hacer frente a una exacerbación aguda, buscando siempre la presencia de comorbilidades o de factores desencadenantes medioambientales, corrigiéndolos, como muy bien ya dijeron. Y bueno, creo que es por ahí. Una vez No sé si controlado querían aportar algo el más. asma, perdón, Sí, una vez controlado el asma, sí. ¿cada cuánto harías los controles? Bueno, ahí se puede espaciar, se puede espaciar, se puede hacer semestral, si ya está bien controlada, si vos ya lograste que la paciente entendiera bien la técnica inhalatoria, te cercioraste de que tuviera una buena adherencia al tratamiento, de que esté bien controlada, de que ahí se puede hacer semestral o anual, dependiendo un poco también del riesgo futuro que tenga el paciente, ¿no? Hay pacientes distintos, pacientes más comórbidos, pacientes que partís con un VEX1 muy bajito y que obviamente te preocupan más, ¿tá? Ahí hay que individualizar un poco el criterio. No hay una regla fija. Gracias. De nada. Bueno, chicos, ¿tienen alguna duda? Muchas. No, muchas gracias. O Muchas. no tantas. No, muchas gracias. Sí, nada, Ahora creo que era menos. un poco eso. Sí, ahora menos, bueno, qué suerte. Yo espero no haberles oscurecido más el panorama, sino haber ayudado. Es un tema realmente que yo no soy experta en el asma bronquial, pero bueno, creo que a veces tiene como un montón de definiciones que se hace un poco cuesta arriba poder como sistematizar y entender la aplicabilidad que tienen esas definiciones, ¿no? En cuanto al manejo práctico de los pacientes. Este, pero creo que ustedes van a andar bien, definieron todo muy bien. En fin, creo que es eso. No hablamos mucho del manejo de la exacerbación en cuanto al tratamiento de la crisis asmática como tal. Capaz que tienen alguna duda de eso. Bien, bueno, quedo a No. las órdenes por cualquier cosa que precisen, cualquier duda, lo que sea. ¿Cuándo tienen la prueba? En 10 días.
Ay, en 10 días. En 15. Bueno, qué lindo. Bueno, los esperamos por el hospital. Bueno, gracias. Chao. Mucha suerte. Bueno, muchas Hasta gracias. luego. Chao, chao. Gracias. Recording